Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Ando más bien leyendo un artículo muy interesante acerca de que vivimos en un mundo de clones. Y el título me pareció interesante, entonces lo empecé a leer y habla sobre el fenómeno de marcas clonadas y de cómo cada vez, tal vez aquí no en México, porque creo que estamos más acostumbrados, pero en Estados Unidos un fenómeno de marcas clonadas donde ya las marcas son idénticas al original, más bien el clon es idéntico al original. Y Amazon, por ejemplo, está teniendo un problemón en tratar de filtrar lo que es clonado o no. Nike estaba a punto de demandarlos porque Amazon era uno de las tiendas que vendía más Nike clonados. Y el detalle en esos clones es tan esmerado que cada vez es más difícil diferenciar si es un clon o no. De hecho, este reportero estaba diciendo que ha llegado a tan punto este problema que muchos tendrán en sus zapatos unos Nike y no sabrán si son originales o no. Hablaba, por ejemplo, de marcas muy conocidas donde se hablaba que hay más probabilidad de que una persona tenga un clon que un original. Por ejemplo, la marca Gucci. No sé si has escuchado de la marca Gucci. Yo solo la he escuchado, ni siquiera le puedo ver así en persona, ni tocarla, vaya, ni olerla. Una bolsa, por ejemplo, marca Gucci original, está en 50,000 pesos. Una bolsita, una cartera increíble. Y están numeradas, al año sacan unas cuantas pocas. Pero es interesante si vas por ejemplo, al centro de Jalapa, ves, pon tú que hay un cuate, tiene su cinturón Gucci, ¿no? Y tal vez tiene ahí como medio metro de logo que está ahí cargando. Bueno, muy probable es que ese cinturón Gucci sea un clon, no sea original. Pero sabes, el problema es ¿cómo es que diferencias lo que es original y lo que es clonado? ¿Cómo es que diferencian los clientes lo que es original y lo que es clonado en este mundo de clones donde cada vez más las apariencias, donde cada vez más se esmeran en imitar el producto? Están desarrollando estas empresas ciertas características secretas que solo el cliente
podría ver para saber si es un artículo Gucci o no. Por ejemplo, en una bolsa Gucci, una diferencia en el bordado, en el estilo de cosido. Sabes, en este mundo de clones, te diría que no solamente bolsas, no solamente carteras, pero también cristianos clonados. Sabes que dan la apariencia de piedad, que parecen ser verdaderos cristianos, pero cuando pasamos más tiempo en ver los detalles de cómo fueron hechos estos cristianos, nos damos cuenta que son clonados. Ahora, ¿cómo es que puedes diferenciar a un cristiano de Fayuca y a un cristiano original? ¿Cómo es que puedes saber si tú eres un cristiano de Fayuca o si eres un cristiano original? Ve conmigo este capítulo y recuerda que Jesús está en el Sermón del Monte, en el Sermón del Plano. Y está entonces describiendo cómo es que los discípulos han de vivir. Ahora fíjate, uno de los usos de este sermón no solamente es describir las características de un discípulo, está diferenciando de lo que no es trigo. Está diferenciando el trigo de la cizaña. Porque recuerda en el capítulo 6, en el versículo 17, ¿te acuerdas que se nos describe que había un montón de personas siguiendo a Jesús? Muchísimas personas. Había entonces discípulos, había apóstoles, Jesús los acababa de nombrar como apóstoles. Había personas simplemente interesadas. Ve conmigo al versículo 17. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, versículo 19. Así que toda la gente procuraba tocarlo, toda la gente, toda la gente. Porque de él salía poder que sanaba a todos. Ahora Jesús está diferenciando quiénes son verdaderos cristianos o no. Él es el sabio agricultor y está diferenciando quiénes son trigo, quiénes son cizaña. Y sabes, ¿no te parece un poco amoroso que Jesús está tratando de rechazar a algunos? ¿No sería bueno que todos se acercaran a Cristo? Digo, todos están escuchando a Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué es que Jesús está diferenciando a unos y acercándose a otros? ¿Por qué está empujando a unos y acercándose a otros? Sabes, déjame hablarte de la misericordia de Cristo incluso en este proceso de separación. Porque muchas de estas personas se acercaban a Jesús no como el Mesías o como el Salvador, sino simplemente como el dador de bendiciones, para ver si salía poder de Jesús. Había un montón de personas que lo seguían simplemente para ver qué es lo que Cristo podía hacer. La semana pasada fuimos con mi familia a celebrar el cumpleaños de mi esposa y entonces le gusta una heladería ahí en la ciudad. Fuimos a esa heladería y ese día había una promoción y había helados gratis y había muchísima gente esperando por esos helados porque eran gratis. Ahora te hago una pregunta. ¿Crees que esas personas que estaban esperando por su helado gratis estaban preocupadas por conocer al que estaba entregando los helados? Sabes, te confieso, algunas personas incluso estaban indignadas o se comportaron groseras con este cuate porque era demasiado lento. Y querían su helado porque su helado era gratis. Y estaban ahí esperando, tenían cosas que hacer, les habían prometido un helado y ese helado no ha salido. ¿Qué está haciendo este cuate? Córranlo, consigan a otro porque yo quiero mi helado gratis. ¿Cuántas personas de esa heladería, yo me pregunto, estarían entonces preocupadas por conocer más de este amigo que se está esforzando por entregar las mejores bolas de helado gratis? Me pregunto si este amigo se muere el día de mañana, alguna de estas personas se enterarían de lo que le pasó.
Si este amigo tal vez está pasando por una dificultad, me pregunto cuántos de ellos se acercaron y se preocuparon por este amigo o estaban interesados en su helado gratis. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos cristianos de Fayuca se acercan a Dios simplemente para ver qué consiguen de Dios sin interesarse verdaderamente por Dios, porque reparte helados gratis. Y déjame decirte que eso es demasiado triste, porque esa persona no conoce a Dios, no experimenta su bondad, ni su presencia, ni su misericordia, sino que se conforma con una bola de helado gratis. No quiero conocer a Dios, me conformo con un buen trabajo. No quiero conocer a Dios, me conformo con una espalda que ya no duela. No quiero conocer a Dios, me conformo con una cuenta de bancos que no esté tan triste. Te pregunto, ¿qué es mejor, conocer a Dios o una buena espalda? ¿Conocer a Dios o una cuenta de banco que no esté dando pena? Es la misericordia de Dios entonces, acercando a sus discípulos y dándose Él a conocer. Y entonces en este proceso de nuestro buen agricultor que está separando el trigo y la cizaña, ahora entonces nos describe las características de un cristiano de Fayuca y un cristiano original. Fíjate, empieza con el corazón. Versículo 43 nos habla de una símil, de una comparación, una ilustración de un árbol y un hombre o una mujer que conocen a Cristo. Y fíjate, versículo 43, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. Y esto, no es una ciencia cuántica, es bastante básico, ¿cierto? Jesús está describiendo la naturaleza de un árbol y es bastante interesante en este contexto. El clima estaba un poco seco, llovía a veces poco y había muchísimas bayas o muchísimos arbustos que de vez en cuando daban frutos. Pero no siempre todos los frutos que se probaban eran buenos frutos, porque había bayas que eran venenosas. Había frutos que no causaban los efectos que tú deseabas. No eran unas moras, no eran zarzamoras, aunque parecían así, las probabas y terminabas alucinando, terminabas con un dolor de cabeza, terminabas deshidratado, terminabas con un paro cardíaco. Había árboles que no daban buenos frutos y sabías que no eran buenos frutos porque te enfermabas. Y sabes, en la cultura general había diferentes tipos de listados o de procesos para diferenciar si una baya, si un arbusto daba buenos frutos o no. Por ejemplo, no te acercabas a arbustos o a bayas que tenían hojas de 5 dedos, que tenían 5 pétalos. No te acercabas a bayas o a moras que eran blancas, amarillas o verdes, que tenían espinos, que tenían un olor amargo cuando rompías las hojas, que tenían savia lechosa, porque sabías que eran malos frutos. Y parecían una zarzamora y venías hambriento, pero los probabas y terminabas muriéndote. Jesús dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. No te acercabas a un arbusto, probabas una mora, te enfermabas y decías, ay caray, este árbol bueno me dio un mal fruto. La diferencia, la definición era que su fruto era malo y entonces ese arbusto era malo. Habla del tipo de fruto, versículo 44, a cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. Ahora te hago una pregunta, ¿sabes cómo distinguir cuando no han dado fruto los árboles? Pon tú que vas a Home Depot, vas al centro, donde sea, y quieres comprar, tienes un jardín y quieres comprar árboles. Los quieres comprar de pequeños, no de grandes, ¿sale? Porque no te va a caber en tu coche. Los quieres de pequeños y tal vez tus tataranietos puedan disfrutar de los frutos, no lo sé. Pero sabes, mira, ¿cómo es que vas a diferenciar un árbol, un guayabo, un naranjo, un limón,
cuando no han dado frutos. ¿Sabías que cuando están pequeños es prácticamente imposible diferenciar qué tipo de árbol es? Vas a una tienda y este experto agricultor te ha de decir qué tipo de árbol es porque tiene un registro de dónde lo sacó. Pero todos se ven verdes, todos se ven pequeños y todos se ven como no árboles. Todos se ven como una ramita. Ahora, ¿cómo sabes que has comprado un guayabo? Bueno, porque entonces el árbol crece y empieza a dar limones. Empieza a dar guayabos, ¿cierto? No es complicado. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Y aquí Jesús en su sabiduría nos está explicando algo bastante complejo de una forma sencilla. No hay una teoría de género de árbol. No hay que un árbol se identifique como un guayabo, pero es un naranjo. Si es un guayabo, va a dar guayabas. Si es un naranjo, va a dar naranjas. Si es un limón, va a dar limón. Si es un buen árbol, va a dar buen fruto. Si es un mal árbol, va a dar mal fruto. Y de ahí lo pasa al corazón del hombre y de la mujer. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque si es cierto para la naturaleza del árbol crear buen fruto cuando es un árbol bueno, es cierto para la naturaleza del ser humano el producir maldad o bondad dependiendo de nuestro corazón. Si no me crees, fíjate lo que dice Gálatas 5:19. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, odio, hechicería, avaricia. Jesús nos dice en Mateo 5, no mates. Les dicen no mates, les han enseñado no mates, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano en su corazón quedará sujeto al juicio del tribunal. Les han enseñado no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Fíjate lo que dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Pon atención, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Sabes? Una realidad de nuestras vidas es que los pecados públicos que vemos son el resultado de pecados privados. Porque sabes, el día de mañana no te vas a levantar y de pronto vas a encontrarte que adulteraste, nada más así. ¡Ay, caray! Sabes, es un proceso donde has decidido en tu corazón atesorar pensamientos, decisiones, secretos. Y todo eso te va llevando a producir algo en tu corazón. Y Jesús lo sabía bien, ¿no es cierto? Jesús decía que aquel que entonces miraba a una mujer con lascivia es culpable de fornicación. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el que dirige nuestras acciones. Porque un árbol bueno produce bien, un árbol malo produce el mal, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual. Sabes, es interesante cómo es que describe el fruto malo y hace referencia a estos frutos que te hacen daño, que te lastiman. Sabes, hay personas que se consideran cristianas y lo único que producen es malestar a su alrededor. Es como si estuvieran dando bayas venenosas a su alrededor. Donde van causan división, envidias, murmuraciones. Y Jesús está diciendo, bueno, es que es un mal árbol. Si lo único que produce son malos frutos que están enfermando a los demás, no puedes decir que es un buen árbol. Romanos 16:17, fíjate lo que dice: ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Lo único que producen son divisiones y dificultades en la iglesia. Tito 3, capítulo 10, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
Híjole, y es un tiempo para preguntarnos, ¿qué tipo de fruto estás produciendo en la iglesia? ¿Será un fruto que es de beneficio, edificación para el pueblo de Dios? ¿Un fruto que causa dolores de cabeza, malestar, divisiones? Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Sabes, hay un dicho que lo inventé. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, nos dice nuestro Señor, ¿no es cierto? Y sabes, de la abundancia de tus redes sociales, de la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales. Sabes, no puedes aparentar lo que eres. Porque de la abundancia de tu corazón salen tus sugerencias de Instagram, de TikTok, de Facebook. Porque de la abundancia de tu corazón salen las preferencias que tienes de películas, que tienes de actividades. Porque de la abundancia de nuestro corazón hablan nuestras redes sociales. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién se atrevería a venir aquí? Ahorita no, por favor, ahorita no. Pero que pudiera agarrar su celular, le pudiéramos picar la lupita y que aparezcan sus búsquedas relacionadas o sus gustos o dónde pasa más tiempo. ¿Quién podría acercarse sin tener una cara de vergüenza por algo? Porque de la abundancia de nuestro corazón hablan nuestras redes sociales. Sabes, es tan fácil aparentar buen fruto delante de los demás, ¿no es cierto? Pero es imposible engañar a Dios. De lo que sale de nuestro corazón nos define qué somos, qué hacemos, qué pensamos. Sabes, hay personas que se consideran cristianas y en sus redes sociales solo hay insultos para los demás. Hay personas que se consideran cristianas y en sus redes solo hay chistes obscenos o heces. Hay personas que se consideran cristianas y en sus redes sociales solo comparten materialismo, comparten cosas que no tienen ningún valor absoluto en la vida espiritual de ninguna persona. Y sabes, Jesús en este momento está pidiendo autorreflexionar a sus discípulos en ese momento. Le está pidiendo a Pedro en ese momento, le está pidiendo a Andrés, le está pidiendo a Juan, le está pidiendo a cada uno de nosotros que comparemos nuestro corazón y que veamos los frutos que estamos produciendo. Déjame leerte una cita de Paul Tripp. Si un árbol produce manzanas podridas año tras año, hay algo drásticamente mal hasta sus raíces. No resolveré el problema engrapando nuevas manzanas a las ramas. Qué ridículo sería, ¿no es cierto? También se pudrirán porque no están unidas a un sistema de raíces que da vida. Y la próxima primavera tendré el mismo problema nuevamente. No veré una nueva cosecha de manzanas saludables porque mi solución no ha ido al corazón del problema. Si las raíces del árbol permanecen sin cambios, nunca producirán nuevas manzanas. Sabes, muchos de nuestros problemas es que tratamos de engrapar manzanas podridas. Porque nuestro corazón está enfermo. Porque nuestro corazón no ha sido regenerado. Porque nuestro corazón no ha sido cambiado. Y pensamos entonces que si nos levantamos con toda la actitud, ahora sí voy a producir buen fruto. Sin darnos cuenta que el fruto que producimos es independiente de nosotros y es la gracia que está sustentando nuestras vidas y está produciendo cada uno de esos frutos. Porque no es que yo empiece a pujar y me va a salir un fruto de gracia. Porque no puedo forzar la gracia porque no me pertenece y no la he conseguido porque es gracia. Es totalmente ajena a mí. Y sabes, el problema es que muchos de nosotros engrapamos manzanas podridas y nos preguntamos por qué se están pudriendo cada vez, por qué no somos capaces de seguir con una
con una actitud, con una actividad? ¿Por qué no somos capaces de obedecer a Dios por un determinado tiempo, por un tiempo continuo? ¿Por qué entonces vivo de emocionalismos? ¿Por qué entonces vivo de momentos pasajeros? Porque el problema está en las raíces, en nuestro corazón. Si las raíces del árbol permanecen sin cambios, nunca producirán nuevas manzanas. Y sabes, solo con un corazón transformado podremos producir nuevos frutos. Ahora, tengo un hijo que ya está creciendo cada vez más. Va a cumplir 11 años y te confieso, a veces es una lucha de convencimiento para que se peine, para que se bañe, para que se lave los dientes, como todos, ¿no? Yo era así. Y sabes, soy así. Y sabes, no entiende por qué es que tendría que verse presentable. No lo entiende. En su cabeza dice, ¿para qué? ¿Qué pérdida de tiempo? No me importa, me voy despeinado, sí, lo que sea. Y entonces le trato de explicar, bueno, te necesitas ver guapo, ¿para qué me quiero ver guapo? No me importa. Pero sabes, mira, te aseguro de algo. El día que conozca a alguien, ese día se va a terminar la pelea. Se va a querer bañar todos los días, se va a querer lavar los dientes. El problema ahora es que no se va a querer despeinar. El problema ahora es que va a usar demasiado perfume. Ya después cuando entre aquí todo saturado van a saber, ok, bueno, sí. Pero ¿sabes? La diferencia es esa, ¿no es cierto? Date cuenta de cómo la motivación de un niño, de un joven, de un hombre, de una mujer, cambian totalmente diferentes cuando su corazón es transformado por algo. ¿Sabes? Me puedo sentar con él a diario y le puedo explicar esto es lo que necesitas hacer, porque es lo que debes de hacer y porque necesito que lo hagas. Cuando se levante queriendo hacerlo. Cuando se levante desesperado porque quiere hacerlo. Porque quiere verse bien, porque quiere oler bien. Hay un libro, Santidad, de J.C. Riley, y habla sobre cómo el corazón del cristiano ama a Cristo. Y pregunta, ¿cómo sabes si amas a Cristo? Porque el cristiano que obedece es porque ama a Cristo. ¿Cómo sabes si amas a Cristo? Y hace varias preguntas. Y habla en un terreno a nivel social, familiar. Cuando te gusta alguien, cuando te enamoras de alguien, fíjate lo que dice. Cuando te enamoras de alguien, te gusta pensar en él o en ella. Es obvio, ¿sale? O sea, no tienes así que esforzarte y tengo que pensar en él o en ella. ¿Sí me entiendes, no? Te enamoras y piensas en esa persona. Te gusta escuchar de esa persona. Si tiene un amigo y está hablando de esa persona, quieres escuchar qué hace la persona que te gusta. ¿Qué es lo que piensa? ¿Te gusta pensar en esa persona? ¿Te gusta escucharlo? ¿Te gusta leerlo? Si te escribe algo, antes en mis tiempos nos escribíamos cartitas, ¿te acuerdas? Y las doblábamos, que incluso había como un rombo al frente, no sé cómo las doblábamos, ¿te acuerdas? Y nos pasábamos cartitas y leíamos y estábamos desesperados por leer lo que esa persona nos había escrito, ¿te acuerdas? ¿Cómo sabes que amas a una persona? ¿Te gusta leerlo? ¿Te gusta complacerlo? ¿Te gusta que esa persona esté contento contigo? ¿No te gusta hacer nada que esa persona le desagrade? ¿Te gusta complacerlo? ¿Te gustan sus amigos? Y aunque no te gusten, haces un esfuerzo porque quieres estar con esa persona, ¿no es cierto? ¿Te gustan sus amigos? ¿Eres celoso de su nombre y de su honor? Si hablan mal de esa persona, te indignas, lo defiendes, ¿no es cierto? ¿Te gusta hablar con esa persona? ¿Te gusta estar con esa persona? ¿Te gusta hablar a otras personas de esa persona? ¿Tiene sentido? Nadie te fuerza a hacerlo. De hecho, a veces te dicen, ya cállate, ya no aguanto, si te gusta ya. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora tengo una pregunta. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús?
das frutos de tu amor por Jesús. Te gusta pensar en Él, te gusta escuchar de Él, te gusta leerlo, te gusta complacerlo, te gustan sus amigos, aunque sean hipócritas, necesitados de Él. Eres celoso de su nombre y honor, te gusta hablar con Él, te gusta estar con Él, te gusta hablar a otras personas de Él. Entonces, amas a Jesús. Jesús habla de nuestro corazón, Jesús habla de nuestra conducta, versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Señor era una referencia a respeto. Solo llamabas Señor, curios, a una persona que venerabas, que respetabas. Date cuenta que ahora Jesús está repitiendo esta frase, Señor, Señor. Está enfatizando el poder o la reverencia, la autoridad de esta persona. Fíjate lo que Jesús no entiende. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Su problema no es que lo llamen Señor, Señor. Él es digno de ser llamado Señor, Señor. Salmo, fíjate, 16:2 dice, yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño y que sin ti no tengo ningún bien. El problema no es que lo llamen Señor, Señor, porque es digno de ser Señor. El problema es que es una conversión falsa. Es una confesión banal y no dicen y no hacen lo que les digo. Es una profesión vacía, basada en un emocionalismo, cristianos de conferencia, conservadurismo político, donde pienses que el cristianismo es no hacer, no hacer, no hacer, no hacer. Te lo pasas criticando a los demás, sin embargo tu corazón está podrido y eres incapaz de producir buen fruto porque no has sido convertido. Habla sobre el insensato y el sensato. Y más que el insensato y el sensato, habla sobre el cristiano y el no cristiano. Porque sabes, el problema no es que si conoces a Cristo, más bien si Cristo te conoce a ti. Y sabes, confundimos este conservadurismo político, este cristiano de conferencias, este hacer, esta cultura conservadora de cristianismo, y eso definimos tener un corazón convertido. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 7, en este mismo pasaje. En este mismo sermón del monte, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿Echamos fuera demonios? ¿Hicimos muchos milagros? Todo lo que hicieron. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Conocían a Jesús, pero Jesús jamás los conoció. Odiaban al mundo en el nombre de Jesús, y Jesús jamás los amó. Es una persona que vive basando su vida en las promesas de Jesús. Del versículo 48 al 49 nos los describe como dos hombres que tienen diferentes construcciones, diferentes promesas, diferentes convicciones. Fíjate el primero, versículo 49. El que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Anteriormente habían valles y esos valles por años muchas veces no llovía. Y en esos valles se utilizaba muchas veces para poder habitarlos. Era más fresco, eran muchísimo más fértiles. Y la gente entonces construía sus casas en esos valles. Tenías que arriesgarte porque cuando venía una inundación, cuando venían lluvias fuertes, el río entonces podría azotar esos valles. Y sabes, la tentación era que pudieras construir en esos valles y pudieras construir lo más rápido posible. Y había personas que simplemente sobreponían paredes en esos valles. Y Jesús está utilizando este ejemplo y está diciendo que aquella persona que es un cristiano de Fayuca es como esa persona que construye su vida sin un fundamento. Es como aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica, y se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Date cuenta, tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Date cuenta que el torrente prueba la fe. Date cuenta que las dificultades probaron la fe de esta persona, ¿cierto? Las dificultades probaron los fundamentos de la vida de esta persona.
¿Sabes? ¿Te has preguntado por qué hay gente que platicas con ella? He platicado con ellas, con esas personas, y entonces me comentan, híjole, yo era cristiano, pero, híjole, un pariente se murió. Yo era cristiano, pero es que mira, quedé desempleado. Yo era cristiano, pero mira, me enfermé. Y no pude entender cómo es que Dios es capaz de hacerme pasar por eso. Esas personas que no tenían fundamentos en su fe, era un cristianismo plástico, superficial. Llegó el torrente, azotó la casa y se derrumbó, y el desastre fue terrible. Pero el que escucha mis palabras viene a mí y las pone en práctica. Date cuenta. Viene a mí, oye mis palabras y pone en práctica mis palabras. Porque no nada más es venir a Jesús, no nada más es escuchar sus palabras. El que pone en práctica mis palabras se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Sabes, todos construimos algo en nuestras vidas. El cristiano o el cristiano de Fayuca ha de construir algo. Hemos de basar nuestra construcción en las promesas que creemos. Y te está diciendo Jesús que aquella persona que ha sido verdaderamente regenerada confía en las promesas de Jesús y basa su vida en las promesas de Jesús, de tal forma que cuando viene la tormenta, cuando vienen problemas, su fe es capaz de soportar esas dificultades. ¿Por qué? Porque su cimiento no está en sus fuerzas, su cimiento no está en su familia, su cimiento no está en su esposa o en sus hijos, su cimiento no está en su salud, su cimiento no está en su trabajo, su cimiento no está en la economía, su cimiento no está en la cuarta transformación, su cimiento está en la roca. Y sabes, la roca jamás te ha prometido que el torrente no ha de llegar a tu casa. Te está diciendo que cuando el torrente llegue a tu casa, ha de probar tu fe. Sabes, todos nos vamos a morir de algo. Y sabes, muy probablemente no va a ser bonito. No va a ser bonito. Vamos a terminar jadeando por aire tal vez. Vamos a terminar ensuciados. Y sabes, el torrente ha de llegar a nuestras vidas. Y el torrente prueba las convicciones que tenemos. Nos hemos de morir de una enfermedad. Nos hemos de morir de un problema. Hemos de ver a personas que amamos morir de una enfermedad. Hemos de ver a personas que amamos vivir una dificultad. Cuando el torrente llegue a tu vida, ha de probar tu fe. Fíjate lo que dice el autor. Dice, Dios te pondrá a prueba porque Él quiere que madures. Y no sé tú, pero esto a mí en verdad me da tanto consuelo porque veo un cristianismo honesto, robusto, fuerte, bíblico, donde me dice que he de enfrentar problemas. Fíjate, Dios te pondrá a prueba porque Él quiere que madures. ¿Te acuerdas que el Padre al Hijo que ama fortalece, entrena? Él quiere que desarrolles una relación con Él que no sea basada en tus emociones fluctuantes, sino en tu compromiso con Él. Y sabes, me pregunto, ¿cuál es tu cimiento en pobreza? Ahorita vemos, vieja, yo me muevo. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con esto. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Viene el torrente, te estás sintiendo que te ahogas y estás sacudiendo tu casa. ¿En qué estás fundamentado? Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten. En la injusticia, ¿cuál es tu cimiento? Vas a ver ahorita, porque esto no se va a quedar así. A mí no me la hacen.
No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Vieja, tranquila, tranquila, que Dios ha de hacer justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En tentación, ¿cuál es tu sustento? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que junto con la tentación les ha de dar la salida para que puedan soportarla. Hermano, no me sorprende que eres indiscernible a un cristiano de Fayucas y sucumbes a la tentación cada vez que se te presenta. Porque tal vez no estás cimentado en la roca y confías demasiado en tus propias fuerzas. Hay una historia de un joven pastor, Edward Mott. Se volvió un escritor de himnos bastante famoso hace 2 siglos. Y este hombre, cuando era un joven, muy joven pastor, estaba en una iglesia donde una mujer, una de sus miembros, tenía una enfermedad, pues algo terrible, dolorosa, y esta mujer estaba muriendo, agonizando. Y este joven pastor pues no tenía mucha experiencia, no sabía nada de la vida, no sabía en su corazón, se pensaba incapaz de poder confortar a esta mujer que estaba agonizando. Esta mujer estaba agonizando no solamente por el sufrimiento físico, sino en medio de esa prueba, sabiéndose ella que estaba a punto de enfrentarse a Cristo, estaba a punto de ser presentada delante de Cristo, su fe empezaba a tambalear y le preguntaba al pastor entre gemidos: ¿seré yo suficiente? ¿Habré construido suficiente en la roca? ¿Será mi fe suficiente? Y sabes, en ese momento, en un pedazo de papel, este pastor nos regaló uno de los mejores himnos que tiene la iglesia. Sobre la roca firme estoy, mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y su virtud. En nadie más me confiaré y solo de Él dependeré. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Cuando no pueda ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Aun cuando viene la tempestad, Él es mi ancla y firme está.